Bienvenidos a Lo Simple No Vale, André y Nacho, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Buenas noches, Alberto. Pues encantado de estar en tu programa un día más. Bueno, es un placer teneros a los dos y lamentablemente, aunque es un agrado vernos, tenemos que comentar cosas negativas. Una que me da un poco más igual, que es el relevo en el ministro de Defensa en Rusia, que esa, bueno, lo comentaremos y lo que es triste es el ataque en Kharkiv, que sí que quería comenzar con eso. Realmente es un ataque masivo, no es tan grave. Quien quiera empezar de los dos me es indiferente. Pues mira, Ah, voy a empezar yo, pero solo, digamos, para apuntar un par de cosas. Rusia, al final, está lanzando contra Ucrania todo tipo de misiles, todo tipo de armamento desde pues, el 24 de febrero de 2022. Hoy es un día más, al final, para el pueblo ucraniano. Yo muchas veces, cuando al principio, en Lviv, por ejemplo, que tengo más familia, y llamaba cuando veía ataques en Lviv, al principio, pues estaban muy horrorizados, asustados, pero después de 2 años y pico ya de guerra, la gente se acostumbra y al final es lo triste, que se acostumbran a ver esa barbarie, se acostumbran a estar en una guerra y Kharkiv no es una excepción en ese aspecto. Por desgracia, obviamente duele, obviamente da rabia porque no puedes impedir, desgraciadamente, este tipo de barbarie, pero es que es una guerra y al final la gente se está acostumbrando, por desgracia. sí, sí, yo creo que además de que hay que quitarle un poco de dramatismo. Lo que está haciendo Rusia es aprovechar una ventana de oportunidad antes de que llegue la asistencia militar de tanto de Estados Unidos como de Europa, que tardó mucho, hay que decirlo, que en el caso de Estados Unidos fueron 6 meses. Pensemos que en los últimos 6 meses hubo dos paquetes, uno de 300, otro de 400 millones. Y el último, cuando fue aprobado, que fue hace 3 días, no llega en 3 días. Por más que se usen los materiales que están estacionados en Alemania, desde Alemania tiene que ir a Polonia, de Polonia tiene que ir a Ucrania y de Ucrania tiene que llegar al frente. Entonces, está aprovechando una ventaja. Y lo otro, yo lo acabo de decir en un hilo, si vos medís los avances, eh, el mayor lo medí, son 11 kilómetros, de los cuales consolidada el control ruso tenés 9 kilómetros. Si vos vas a medir, por ejemplo, lo que se avanzó hasta Robotine o Urosaine, y la verdad es que son 14 kilómetros, en otro caso son 23 kilómetros. Entonces, Rusia está usando una ventana de oportunidad para hacer un avance que hay que tener cuidado, pero que también hay que medirlo en los términos correctos y entender otra cuestión que por ahí se les escapa a los que no están metidos tan en el detalle. Ucrania esperaba este ataque o desde Rusia o desde Bielorrusia, y había estacionado unidades de menor valor militar en la zona, pero también había construido una línea defensiva, por lo cual Rusia ahora enfrenta una situación que, reforzada las defensas ucranianas, es similar a la segunda ofensiva ucraniana, que se enfrentó a la línea Surovikin. En la medida que más pasa el tiempo, más unidades ucranianas llegan, eh, va a pasar el tiempo, van a llegar más municiones de artillería, más misiles, más un poco de todo, más blindados. De hecho, recién estaba viendo que están enviando 10 Leopard de reposición, están llegando más Bradley, están llegando más Marder. Entonces hay que bajar un poco la espuma. Lo cierto es que Putin ve esta oportunidad antes de que lleguen los refuerzos para lanzar una ofensiva a todo o nada. Y lo último que digo, y esto te pido que me ayudes a explicarlo, Sí, sí. la otra diferencia con respecto a lo que fue Bakhmut o Advivka o Buledar o tantos otros frentes. En esta ocasión, la infantería está llegando a pie, o sea, son transportados hasta la zona cercana al frente y de ahí no avanzan en unidades blindadas. Antes viajaban adentro, después viajaban encima y ahora los dejan a 1 kilómetro, 500 metros, y a partir de ahí son oleada tras oleada tras oleada. Lo que está intentando Rusia es saturar con número
y hay un punto en el que ya no tenés más tiros para resistir la llegada de tantos indios. Es un poco lo que está haciendo Rusia, es, como veíamos en las películas del viejo oeste, eh, rodear la caravana y insistir con número, y los avances que logran es porque hay un momento en que Ucrania se queda sin hombres y sin municiones frente a una superioridad que en algunos casos está llegando de 23-1 en cantidad de tropas, que es lo que yo medí en el área más al oeste. Entonces, entendamos que los resultados tienen que ver con el tiempo, con la coyuntura política y lo último que digo, y también con la prohibición de Estados Unidos, aunque algunos países de Europa también, de utilizar el armamento que le provee la Ucrania para bombardear el territorio ruso. Entonces, los rusos saben que los medios que tiene Ucrania para bombardear concentraciones de tropas, depósitos, arsenales en territorio ruso, que es de donde sale la ofensiva, están limitadas, por lo cual trabajan con cierta impunidad. Entonces, la política también tiene que ver con los resultados en el frente. Sí, mira, quería añadir un par de cosas por lo que está diciendo Nacho. Efectivamente, Rusia ha intentado, porque no ha conseguido una ofensiva desde su territorio, digamos, el que le corresponde por las fronteras internacionales a los rusos, intentar atacar el Oblast de Kharkiv. El problema que ellos pensaron que tendrían más éxito porque supuestamente acumularon unos 50.000 hombres entre Briansk, Belgorod, Kursk, pues para poder presionar a los ucranianos. Pero es que los ucranianos a día de hoy no han desplegado ni siquiera en una mínima parte de su potencial. Lo que están sosteniendo esta ofensiva rusa son unidades de defensa territorial, unidades Ujú. de la Guardia Fronteriza, unidades de drones, o sea, iba a decir pilotos, sino de Operador. operadores, sí, operadores de drones, algunos unidades de operaciones especiales. Y, por ejemplo, en Vovchansk, hoy hemos visto, están los voluntarios rusos que están combatiendo a favor de Ucrania. Están combatiendo, por ejemplo, a los rusos invasores. Y también, Perdóname, mismos que hicieron una penetración aún mayor en términos de kilómetros hace un mes y medio en territorio de Belgorod y Kursk. O sea, la frontera va y viene, digo, la línea va y viene. Tampoco, y hay que ver todo en el contexto. Perdón, te sí, 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 interrumpí. no, 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 estoy completamente de acuerdo. Y lo único que hemos visto que tampoco se sabe con exactitud, es que parece ser que también es, digamos, más al oeste, se está desplegando la 42 mecanizada de Ucrania. Esa es la única, digamos, brigada potente que habría en la zona. A mí, la verdad, me ha dejado un poco frío este ataque, porque Zelensky, cuando el primer día empezó esta ofensiva, salió muy serio diciendo que Rusia ha comenzado una ofensiva y a mí, la verdad, pues se me encogió el corazón. ¿Qué queréis que os diga? Porque yo dije, ostras, si Zelensky está así, los mandos ucranianos lo estaban comentando, pero yo creo que es lo mismo que hemos visto en el Donbass, lo mismo que hemos visto en Gerson, lo mismo que hemos visto en Zaporilla, que es Rusia oleadas a lo Guerra Mundial Z, lanzando contra las defensas ucranianas, que son pequeñas, pero muy interconectadas, con una comunicación brutal y al final, cuando, como dice Nacho, incluso cuando toman una trinchera, en el mejor caso para los rusos hay unos pocos soldados ucranianos, pues eso, heridos o fallecidos, y ellos han perdido una cantidad bestial. Este último día, si no me equivoco, Rusia, entre muertos y heridos, ha perdido 1.200 personas en todo el frente, pero donde más está presionando es en Kharkiv. Claro, es que si pensamos que 1.200 personas han perdido entre heridos y muertos, es que no hay país en el mundo que pueda sostener unas bajas así. Y claro, ya si esto sigue igual, la ciudad de Kharkiv no va a estar ni de lejos amenazada, que tampoco yo creo que iba a estar amenazada porque si hemos visto, para tomar Avdiivka, según los propios Voyenkor, que son los reporteros de guerra rusos, han perdido 16.000, o sea, muertos de las tropas rusas para tomar Avdiivka, pues imaginad una ciudad como Kharkiv, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania, que tiene más de 1 millón de habitantes. Es que es una locura, sería. Sí, sí, y además contemos lo otro, que es que
cuando ves el material, a ver, vamos a tirar algunos nombres, pero lo vamos a aclarar. Antes venían en un BMP-3, que es un vehículo de combate de artillería, que adentro lleva unos soldados, tiene un cañón bastante poderoso. Después pasaron a la BMP-2, después al BMP-1. Cuanto menor es el número, más viejo es el vehículo. Y después pasaron a los MTLB, que es un vehículo desprotegido en la parte superior, de la década de 1950. Le agregaron estos almácidos que le ponen arriba que sirven tanto para protegerse de los drones como para colgar encurtidos. Pero en definitiva están usando material cada vez más viejo, lo que decimos carritos de golf, para que la gente entienda. Son carritos de golf se les aplica un camuflaje, pero no es en tono despectivo que uno lo dice. Son pequeños carritos sin ningún tipo de protección para los que viajan adentro. ¿Sí? O sea, pasamos de un vehículo acorazado a un vehículo semi-acorazado, porque la artillería viene de arriba y los que van arriba son dados de baja, a carritos de golf que donde le pegue cerca una bomba y todos los que están adentro son arrasados. Esa es la degradación del ejército ruso, y además ahora, insisto, se vienen a pie, llegan a pie, que es contrario a las normas básicas de un conflicto moderno, porque estás expuesto a los disparos del frente, a la artillería, a los drones, y eso explica la cantidad de pérdidas, pero evidentemente ahí entramos en un conflicto que ya lo hemos mencionado mil veces. Putin no ahorra en vidas humanas y Ucrania sí. Entonces también eso explica por qué Ucrania prefirió retirarse y proteger estas tropas que no eran de primera, o sea, de primera en el sentido de que no eran las más preparadas, y retroceder una línea más segura, porque la definición del valor de la vida en uno y el otro son diferentes, y eso es una explicación, no es una excusa, es una explicación para lo que está sucediendo. Ojalá la gente entendiera que los avances rusos se dan por una serie de factores y que los retrocesos ucranianos también, que son absolutamente explicables y que no tienen que ver con la valentía, ni con el resultado final de la batalla, quién va a ganar la guerra. Hoy sucede esto en este momento, en este lugar, pero tiene una explicación lógica que si la damos, cuando uno después va a las imágenes, se entienden muchas de las cosas que a primera vista no tienen sentido, como por ejemplo, insisto, las divisiones golfistas de Rusia. Sí, sí, y aparte quería añadir que como bien ha dicho Nacho, los BMP-3 se han acabado, porque ya apenas vemos que Rusia pierda, y no es porque lo está reservando, es porque ya no los tiene. El BMP-2, pues otro animal extinto, es más fácil ver un dinosaurio a día de hoy que un BMP-2. El BMP-1, alguno que otro hay, pero también están empezando a escasear. Y lo que hemos visto es la compra, como he dicho Nacho, de los carritos de golf, como los llamamos, que compró, si no me equivoco, 2.100 unidades a China y está tirando de ello. Y está tirando de ellos porque ya las campas se van agotando. Todo tiene un límite. Incluso aquellos que decían que las campas rusas eran infinitas, no hay nada infinito en esta vida. O sea, seguramente ni siquiera el universo. Y aquí estamos viendo eso, que, La estupidez es infinita. bueno, es verdad, hay una cosa infinita. Bueno, y el tema es ese, que están tirando de los carritos chinos y si fueran por lo menos, como dice Nacho, digamos, tropas de tercera, que Mobix, pero claro, es que hemos visto unidades de BDB, que son paracaidistas, hemos visto de operaciones especiales. Claro, cuando ves a un hombre bien pertrechado, con su AK-12, con su equipo de comunicaciones, todo y de repente ves en un carrito de golf, dices, oye, esto es raro, porque es que está en la línea cero. La línea cero que llaman en Ucrania es donde ya está el enemigo. O sea, está la trinchera tuya y la del enemigo. Ya no hay más. Claro, cuando ves este tipo de cosas, ya te das cuenta que Rusia empieza a estar sufriendo. Y vuelvo un poco, Alberto, a lo que decías tú sobre el, el ministro de Defensa. Shoigu llevaba 12 años en el cargo Correcto. que lo hayan relevado en medio de la guerra, que sí, que le han dado otro cargo, pero también pasó con todos los que la liaron en esta guerra. Acordaros de Surovikin, también le cambiaron de rango, pero era
una destitución pura y dura. ¿Mm? Todos los que en algún momento hicieron algo mal, no les, digamos, no les enviaron al gulag, sino que les dieron supuestamente otro cargo para no ponerles una diana, digamos, en la espalda, pero que Shoigu, después de 12 años en medio de una guerra, le cambien, para mí es porque incluso Putin ve que esto no está yendo bien, no tienen perspectiva de obligar a Ucrania a aceptar algunas condiciones y ahí está para mí el tema. Nacho, una Sí, cosa. sí, El decime. relevo, corrígeme si no, que a mí lo que más me llama del relevo es que es una persona casi sin experiencia, con poca experiencia, ¿no? Y la ha Es que puesto ahí ahora nuevo. Ibu cuando entró al cargo tenía, y no es un militar. El tema es Por que eso. Es un habilísimo político que, hasta donde yo tengo entendido, también representaba a los grupos orientales de Rusia, le daba como cierta representación dentro del gobierno, pero básicamente era un hombre que se dedicaba a hacer el negocio político, tratando de lograr un equilibrio entre la corrupción y la evolución del ejército ruso. Es decir, hagan sus negocios, pero tratemos de hacer a Rusia poderosa mientras tanto. Y junto con Putin es el gran responsable de la voladura de las torres de los tanques rusos o del hundimiento del Moskva. El retraso tecnológico de Rusia tiene mucho que ver con Shoigu y el modo en que se drenaban los recursos. Y la aparición de este nuevo ministro, un economista, aparentemente desconocido, pero es un hombre de extrema confianza de Putin, lo que viene es a poner un poco de orden económico en un sistema que es no solo retrasado tecnológicamente, y esto ya lo pudimos comprobar, sino que además es deficitario. Hoy el 30% del presupuesto de Rusia está dedicado a la guerra, directo e indirectamente. No es solamente el 7,8% del PBI, es el 30%, o sea, de todo lo que se hace en Rusia, un tercio va a la guerra. Entonces, nombrar un economista también es una admisión de que la guerra económicamente se está haciendo cuesta arriba y que hay que poner un orden económico. No creo que termine con los negociados, porque el día que se terminan los negociados en Rusia, Putin ya no tiene sentido, porque justamente Putin es el líder de una cleptocracia en donde él también forma parte. Lo que creo que va a tratar de organizar, pero es otra mentalidad de la de Shoigu. No importa lo militar. Yo creo que en lo militar Rusia eh, se entregó a lo que vaya a pasar. No creo ni siquiera que tengan un plan de ataque. Y cierro para enlazarlo con lo anterior. Justamente atacar Kharkov. Si a vos te costó 16.000 Advika, 16.000 muertos, 40.000 Bakhmut. Advika tenía, no sé, creo que tenía 18.000 habitantes. Bakhmut tenía, ¿cuánto tenía? ¿60.000 habitantes? 70.000, sí. Por una regla de tres simple, para 1,5 millones de habitantes vas a necesitar, yo cuento 1,5 millones, pues Kharkov y la periferia. Para 1,5 millones de habitantes, por regla de tres simple, vas a necesitar por lo menos 1,5 millones de muertos. Entonces, No hay tantos buriatos ni daguestanís para ello. Mm. ni africanos, ni cubanos, ni nepaleses engañados. Entonces, me parece que ambas cosas están muy relacionadas. En algún punto Rusia se dio cuenta, o Putin hoy es Rusia, Putin se dio cuenta que es un pésimo negocio la guerra. Y ahí me parece que se explica un poco, no solamente la entrada de este hombre, sino a todos los que echó, que en algún punto el mal negocio va sobre su sustento de poder, son tres patas: militares, oligarcas y los votos. Donde le falten dos de estas patas, una de estas patas se cae. Y justamente en lo militar está el problema. Y a los oligarcas no los puede tocar, porque si toca a los oligarcas le muestran dónde está la ventana abierta. Pues mira, quería añadir solo un poco a Ujú. lo que dijo Nacho, porque Sí. tampoco realmente hay mucho más que añadir, pero Andrei Belousov, que es el nuevo ministro de Defensa, como decís, es que no tiene ningún tipo de experiencia militar. Lo han puesto para intentar cuadrar las cifras, porque todo esto es imposible de sostener, o sea, todo tiene un límite, como hemos dicho antes,
y incluso el ejército ruso, las campas rusas, y claro, necesitan poner un poco de orden. También, bajo mi punto de vista, es, digamos, al celebrarse las elecciones, quiere mostrar a su pueblo que, digamos, una democracia, que hay cambios de roles, vienen otros protagonistas, etc., etc. Pero bueno, alguien que estuvo 12 años de ministro de Defensa, yo creo que las cosas hablan por sí mismo, que hay poco que añadir. Ujú. Con respecto también digamos, a la ofensiva rusa, bueno, estamos viendo ahora la de Kharkiv, pero no olvidemos que la ofensiva rusa, la de verdad, empezó el 10 de octubre de 2023 y a día de hoy sigue. Es que son, si no me equivoco, 7 meses, ya más de 7 meses, digamos que está durando. ¿Y qué pasa? Que lo único que han conseguido tomar es Avdiivka, porque no han conseguido Kramatorsk, no han conseguido Slaviansk, y claro, si tú estás dejándote ahí a cientos, miles y miles de soldados, al final tienes que pasar, digamos, tus éxitos al sátrapa de turno, que en este caso es Putin, y no puedes venderle nada. Entonces yo creo que también fue un poco de, oye, no has conseguido nada, hemos perdido mucho potencial, porque claro, con el que estamos viendo ahora en Kharkiv, es que no van a alcanzar ningún éxito. Obviamente cada metro nos duele, nos molesta que Rusia tome, pero a nivel táctico y mucho menos estratégico, Rusia no ha conseguido nada. Aparte, recordemos que cuando cayó Bakhmut, mayo del 2023, se suponía que la misma iniciativa iba a seguir rumbo a Chasiv Yar. Y esto fue hace un año. Y Chasiv Yar está a la vista de Bakhmut. Entonces se supone que esos 10 kilómetros, que 10, 12 kilómetros, no sé cuántos son, no es tampoco tan relevante, pero se suponía que después de Bakhmut caía Chasiv Yar y están frenados en Chasiv Yar después de perder. Yo me acuerdo las cifras de Oryx, me acuerdo las cifras de tanques, me acuerdo que en ese momento eran 2.417 tanques al terminar la batalla de Bakhmut. Hoy pasaron los 3.000, es decir, que en un año han perdido 600 tanques y el avance real fue Advilka. Pero ¿cuánto avanzaron a Advilka? Estamos hablando de 6 7 kilómetros, 8 kilómetros. Entonces, el costo que está teniendo para Rusia por metro de invadido es Una- inmenso. Y en el medio estuvo la contraofensiva, la segunda contraofensiva ucraniana, que aunque no les guste a los prorrusos, es un dato de la realidad. Robotina y Grosaine ya fueron liberados y nunca fueron retomados por los rusos. Es decir, si Rusia avanzó, entonces Ucrania antes también avanzó. Y si aquello fue un fracaso, lo de Rusia es un fracaso. Si la salida de Zaluzhny en un momento de álgido de la guerra puede ser interpretado como un fracaso de la contraofensiva ucraniana, apliquemos la misma vara entonces. Entonces la salida de un personal mayor, porque Zaluzhny era jefe de las Fuerzas Armadas, Shoigu es ministro de Defensa, está un poquito más arriba. Entonces, si aquello fue un fracaso, es la admisión de un fracaso, también esto debería serlo. Por eso digo, apliquemos la misma regla para todo y miramos las distancias, porque no es que hay kilómetros y kilómetros, siempre el mismo, son 1.000 metros. Si avanzaste tanto y vos avanzaste tanto, apliquemos la misma medida para tratar de no seguir con esta campaña de que Ucrania está irremediablemente perdida. Tampoco Rusia está irremediablemente derrotada, pero tratemos de describir los hechos con un poquito más de objetividad y sin tanto derrotismo, porque al final, si no, le hacemos el Sí, juego a sí. los que usan la guerra para lubricar sus egos. Completamente de acuerdo porque básicamente lo que dices tú, estaríamos comprando la propaganda rusa y la doble vara de medir. No puede ser que Ucrania avance en Robotine, avance en Bugledar, tome X aldeas, pueblos, como quieras llamarlo, y digamos, no, Ucrania ha fracasado en su ofensiva, pero Rusia se deje miles y miles de muertos, más en estos 2 años de guerra, más de 3.000 carros de combate, o sea, tanques perdidos, y digamos, no, Rusia está a punto de ganar. ¿A punto de ganar el qué? ¿Qué está a Sí, punto de ganar? Es que no podemos, es que es injusto por básicamente usar la misma lógica. Es como si yo te digo, Nacho,
una barra de pan vale 1 euro y tú me dices, Andri, una barra de pan vale 5. Y digo, oye, es que esto no es justo. O sea, yo te estoy vendiendo 1 euro y tú me vendes a 5. Aquí hay doble vara de medir y esto es lo que está pasando. Rusia hace el ridículo, porque, vuelvo a decir, hace el ridículo, pierde un montón de material, pierde un montón de hombres. Y decimos, no, es que, ojo, cuidado, Rusia puede estar a punto de romper el frente. ¿Romper el frente dónde? Ayer estuve hablando con una periodista ucraniana y me dice, Chasik está súper tranquilo, tiene unas defensas montadas y dicen, no nos vamos de nuestra casa, los propios soldados. Y dices tú, si ellos están tranquilos, porque cuando hay problemas dicen, es una situación difícil, no sabemos qué va a pasar, están tranquilos. Los rusos querían tomar el Chasic para 9 de mayo y ahí sigue Chasivyar. No se ha movido ni un metro el frente. Entonces, pues es un fracaso. Y por eso el Shoigu lo han mandado a su casa, porque no hay más. Es que, no sé. Y además, digamos que esto que por ahí pasó, lo dijimos al pasar. Recordemos que también Rusia fue invadida por la región rusa. O sea que hoy se produce en espejo lo que, y si vos vas a decir en aquel momento, no, fue una incursión, no pasa nada, decís, bueno, no pasa nada de nuevo, pero con una diferencia de que de este lado tenés 40.000 soldados y del otro lado te invadieron 1.500 y ocuparon una zona aún mayor que la que hoy ocupa Rusia. Entonces, está el problema de los números, porque los números, dato mata relato, eso es una verdad universal. Eh, si vos agarrás los datos, te tenés que dar cuenta que también el atacar por Belgorod tiene mucho que ver con la humillación que sintió en ese momento Rusia, que desde ese flanco le hayan penetrado. Entonces, es todo un ida y vuelta. Siempre hay una acción y una reacción. El gran problema de esta guerra, entiendo yo, por lo menos desde la comunicación, es que se corre siempre el riesgo de tomar los hechos como aislados, separarlos del contexto y presentarlos de tal manera que el pan, como decís, sale 4 euros y te lo venden como que ya no es un pan, sino que lo multiplicó Jesús y por eso es tan valioso. Entonces es ahí donde falla la cosa, que no se está poniendo en contexto lo que sucede y que se pretende forzar un punto de vista que en realidad no obedece a nada, porque son todas predicciones, y si hasta Nostradamus no se animaba a ser claro, imagínate lo poco claro que son los que dicen que la guerra Sí, está sí, terminada. sí. Y también, bueno, a mí me llama la atención que los generales que nombren a un superior tuyo, que no tenga experiencia, no sé si le recalará de alguna manera a ellos, no sé, en su mente el decir, joder, ahora vamos a tener un jefe que no tiene ni idea de defensa. Porque Ahí, si por yo creo que ejemplo, están... es que es Putin, esto es como Hitler. Ya. Mm. No sé si ustedes se acuerdan que Hitler, por ejemplo, le dijeron, mira, es un error que te desvíes hacia Leningrado, porque necesitamos llegar a Moscú, en todo caso, aislás a Leningrado y te ocupas de Moscú. Hasta le dijeron, mira, no tenés que atacar Rusia todavía, pues no tenés fuerza. Pero Hitler era Hitler, y Putin es Putin, y Putin es el que marca las líneas generales de la guerra. Mm. Y como pasa en Corea del Norte, como pasa en Bielorrusia, el líder es el líder, y no se le discute, salvo que quieras conocer los rigores de la prisión o de la muerte. Entonces, puede poner, es más, podría haber puesto a su pedículo o a su osteópata, que daba lo mismo, porque el que decide dónde, cuándo y por qué es Putin. Y el por qué no se discute y el resto tampoco. Entonces, la figura esta viene a ordenar, pero el gran mariscal es el Kim Jong Putin. Sí, sí. Mira, estoy completamente con Nacho. Al final, esto es una cadena y los que combaten no van a escuchar, o sea, les da igual si lo dice Shoigu, si lo dice el Andrei. Al final, Putin, lo que dice Nacho, dice, quiero chasillar. El otro hace un plan, supuestamente, le pasa al siguiente, el otro lo modifica para Ujú. sus capacidades, bajan, 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 y al final llega al Móvic, le dicen, tú, corred para allá 3 kilómetros. ¿Y hasta dónde llegan? Y ya está, esa es la táctica. O sea, no, Mm. esto no es una operación tormenta del desierto que aquí un plan magnífico. Ya hemos visto, a los 2 días están en Volchansk, que no pueden ni con legionarios rusos. Pues bueno, dice ya, si tú no puedes contra un batallón, que al final
no es una cantidad exagerada de tropas, pues perdóname, entonces pues tu plan no era tan infalible como pintabas y ya está, Ujú. es así. Por lo menos lo que hemos visto, lo de Kharkiv a mí me ha decepcionado porque yo estaba un poco preocupado, no voy a mentir, pero nada de nada. No, aparte sí, son unos kilómetros. Y de nuevo, para que la gente entienda, cuando ven una zona roja y una zona amarilla, la zona roja es la zona que está tomada o liberada, si es el caso de Ucrania. La zona amarilla es la zona en disputa, y la mayor parte de estos 220 kilómetros son zonas en disputa, o sea, que se están disputando, que no se sabe todavía de quién es. Entonces tampoco hay que caer, insisto, en el derrotismo y cuando avanza Ucrania en el triunfalismo. Hay que esperar, hay que ver, la guerra es muy compleja, pero por sobre todo la están combatiendo otros que no escuchan o no se escuchan nuestros consejos, ni nuestras sugerencias, ni nuestras suposiciones, ni nuestras dudas. Hay que estar en el frente, hay que estar combatiendo, hay que estar en el frente norte, milicias territoriales, vos lo dijiste, milicias territoriales, milicias, guardias fronterizos, aguantando la llegada de 40.000 sujetos que en unos casos están convencidos y en el otro caso saben que no tienen, les dieron un modelo sin El marcha. destino final, ¿no? Ahí que no. Sí, sí. Exacto. Mira, yo te lo digo una cosa porque hoy, por ejemplo, he visto un vídeo que a mí me ha dejado bastante perplejo porque no hace falta una cantidad exagerada de tropas para defender la frontera ucraniana. He visto operadores de grupo de drones usar drones kamikaze con una carga termobárica. Las termobáricas, cuando explotan cerca de un cuerpo humano, básicamente acaban con la vida. Es mucho más, em, digamos, dañino para el cuerpo humano que otras cargas de fragmentación. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que Ucrania se preparó. No tienen una cantidad exagerada de armas. Por ejemplo, en mi caso, voy a citarme, desde noviembre yo estaba diciendo, a Ucrania le falta armamento, le falta municiones y hasta ahora, pues por desgracia, lo ha sufrido, pero lo saben administrar de una manera muy buena y que otro ejército a lo mejor pues habría dicho, es que no tengo con qué disparar, pues dejo que avancen porque no puedo pararlos. Pero aquí han hecho cosas de forma inteligente y están destrozando a los rusos. A la prueba me remito, Ucrania ayer, o sea, esta mañana más bien dijo que en el día de ayer Rusia perdió más de 1.200 personas, o sea, soldados en 24 horas. Es que es una cifra, una barbaridad. O sea, Rusia perdía en la Segunda Guerra Mundial la batalla de Stalingrado, que antes la citó Nacho, si no me equivoco, 5.000. Claro, es que Ujú. estamos hablando que estamos una quinta parte de batalla de como Stalingrado, de Segunda Guerra Mundial, que eran masas de carne mandadas, pero de una manera que no te puedes imaginar. Pues Rusia está Y replicando una estrategia parecida. hice el cálculo, si Rusia perdiera 1.200 soldados por día, murieran 1.200 rusos por día, en un año serían 438.000 vidas. Hoy Rusia tiene desplegados 450.000 soldados, o sea, tendría que apostar prácticamente todo lo que tiene desplegado para poder aguantar un año más así. Y recordemos, vamos de nuevo a las cifras, en un año, el cero, a ver, me dio por las cifras de las cifras de World Mapping, en un año lo que logró, el balance entre lo que invadió y lo que fue liberado era algo así como 380 kilómetros cuadrados, era el 0,18% del territorio ucraniano en un año. O sea, si a este ritmo, si siguen insistiendo, y tienen que entregar no solamente el total de las fuerzas desplegadas hoy, en términos de muertos, no de bajas. Bajas sería, si vos por las bajas contás tres heridos por cada muerto, y ya estás en una cifra cercana al 1.700.000. También en equipamiento blindado. Y recordemos, los T-90, los nuevos que llegaron, los últimos que fabricaron, son una rareza. Cada vez es más frecuente el conteo de T-80, T-64 y de los T-54, 55 que los vemos y que por ahí no se notan tanto porque les ponen las cajitas para pájaros arriba,
Entonces es más difícil de verlos, pero están cada vez más. Entonces no puede aguantar a este ritmo, pero es que es racional. No es que yo no quiero, no quiero que me diga que tengo sesgo. Es racional, los números no me cierran. No sé, si no te es como el cierre, si no te cierra estás en problemas. Nacho, mira, te voy a contar una pequeña anécdota, sí, con permiso, Alberto, porque es que la Por verdad, supuesto, hombre. perdona que es que yo me emociono y empiezo a hablar. A veces cuando veo este tipo de vídeos, digo, no sé si poner T-72, T-62, porque bueno, luego se sabe qué carro de combate era. Yo estoy por poner tres graneros atacan posiciones ucranianas, porque al final es que es eso. Solo faltan, solo La, faltan los pájaros ahí con sus nidos diciendo, ¿por qué me disparáis? Que estoy en mi casa. Es que es así. la división cajita de zapatos, sí, es que sí, y es cada vez más viejo, y también lo notamos hay una cuenta que no puedo pronunciar el nombre, pues no me sale, la tengo en la cabeza, pero no me sale, no sé cómo se pronuncia, pero que hace la medición del tipo de calibres que están usando, y cada vez usan más de 122 y menos de 152, y prácticamente casi nada de 203. Cada vez hay más BM-21, lanzacohetes BM-21 de 210 milímetros, y no hay más modernos y de calibres superiores, o cada vez hay menos. Entonces, y cada vez hay menos cargas termobáricas. Entonces, todos esos datos están en la realidad. No es que uno los inventa no es que yo quiero mirar justo ahí y lo encuentro. Los datos están, no los invento yo. Y si fuera prorruso, tendría que admitir lo mismo, porque los datos son los datos. Y el resto es o literatura, o ciencia ficción, o ideología, que a veces, por lo menos desde lo que estoy viendo, lo que ocurre en esta guerra, no le encuentro mucha diferencia entre los tres. Sí, pues mira, solo una pequeña cosa y ya te dejo el tema este de No te Kharkiv, preocupes. pero quería decir que también, para retomar, porque se me estaba olvidando, lo que dice Nacho es que Ucrania ahora tiene monitorizada bien la zona de Belgorod, de Kursk, de Briansk. El problema que tenían, que veían las concentraciones de tropa, no eran cosas exageradas, pero había concentraciones de tropa, había concentraciones de vehículos, pero lo único que tienen para que llegue a una distancia de ese, digamos, a esa distancia son los HIMARS, porque al final los drones kamikaze no hacen un daño contra las tropas o un carro de combate de esa magnitud como por ejemplo un cohete de HIMARS o ya ni hablemos de los ATACMS. Es que si hubiera ahora mismo una voluntad de Estados Unidos para que los se dieran ATACMS en buena cantidad y que se pudieran emplear en el territorio ruso, esta ofensiva no habría pasado, para empezar. Es que no habría pasado porque no podrían reunir unas tropas en cantidad para hacer una incursión en Ucrania, porque habrían sido, en el momento de ser localizados, pues una carga, y ya hemos visto en Ucrania un ATACMS atacando 116 rusos muertos en una campaña de formación o algo así que tenían, pues 116 personas fallecidas de un solo misil. Pues imagínate si dieran ese visto bueno para atacar en las concentraciones en la propia Rusia. Exacto, esa limitación política para poder usar el armamento occidental, que digámoslo también, Europa también tiene, muestra reparos, si bien no presenta quejas, hay algo que está haciendo que no se estén usando ni los Caesars ni otros cañones con un alcance suficiente, quizás sea por la falta de munición, no me parece poco probable. Me parece que esa limitación política que le dieron Pero a mira los Ucrania. Taurus, es que los Taurus están ahí y Ujú. no lo quieren dejar usar. Pensemos que una concentración, a ver, un arsenal o un depósito de combustible, considerando que el consumo de una columna de vehículos es altísima y además tenés que ejecutar una buena cantidad de soldados. Si vos atacás el arsenal, el depósito y la concentración de tropas, es un ataque menos, es una trinchera, quizás es una localidad menos. Y esa limitación política tiene mucho efecto en el campo de batalla y Ucrania, de momento, no tiene el armamento suficiente como para poder atacar a Rusia. Y aún me voy a ir un poquito más lejos. Yo no sé si la limitación está solamente en el uso de las armas que provee Occidente, sino que las armas que proveen Occidente tienen también la limitación del ataque al territorio ruso, que es diferente. Yo no sé si a Ucrania le dijeron, te damos, pero con estas reglas.
porque por algo Ucrania no está atacando masivamente donde debiera atacar. Para que la gente entienda, vos tenés lo que acaba de decir André. Ucrania está viendo dónde están las tropas, dónde están los suministros, dónde están los arsenales, sabe exactamente dónde está, pero no puede atacar. ¿Por qué? El problema es no sabes el por qué, sino la resultante de esto es el ataque desde Belgorod. Mira, Nacho, quería añadir aquí solo una cosa más, y esto no es una opinión, sino un hecho. Ucrania hizo una campaña de ataque a las refinerías rusas con los drones. De repente se paró, ya está. No sabemos por qué. Dudo mucho que de repente se hayan quedado sin ningún dron para seguir esa campaña, porque, ojo, quedaban más objetivos. Salió un artículo, no me acuerdo en qué medio, New York Times o alguno, que dijo que Estados Unidos y otros aliados dijeron, oye, no ataques porque esto va a influir en los precios. No sé si es verdad o mentira, pero el hecho es que Ucrania hizo una campaña de ataque a las refinerías rusas y eso en algunos provocó un malestar. Y aquí lo vimos. O sea, algunos políticos no estaban de acuerdo. No lo sé. Es, digamos, el único hecho que hay. Puede ser, Ujú. como dice Nacho, que efectivamente le hayan dicho, oye, si vas por ahí, te quitamos apoyo. Puede ser, o puede que haya sido mucha casualidad y de repente se han quedado sin ningún dron y ya no podían hacer más ataques. No sé. Mal pensado Casualidades, soy. decimos casualidades a las cosas que no le encontramos explicación, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo coincido. Creo que el gran problema es que Ucrania depende demasiado de la ayuda que recibe, pero irónicamente por los acuerdos de Minsk y de Budapest, quienes la tienen que ayudar son los que obligaron a firmar y que debían protegerla y deberían haberle dado el respaldo suficiente. Si a Ucrania le falta, es porque los que no le dan le prometieron que si se deshacía de su ejército, lo iban a proteger. Ese es el problema de las cuestiones a largo plazo. Ucrania, sin los acuerdos de Budapest y Minsk, quizás hoy tendría mucho más para responder, hasta quizás no hubiera sido invadida. A ver, ¿tú invadirías, Nacho, a un país con armas nucleares? Yo tendría No, dudas, la verdad. tendría más miedo que a una suegra mala. Sí, totalmente. Claro, Sí. porque si al final el país siente que puede dejar de existir, o sea, cuando estaban llegando los rusos aquí. A ver, no quiero abrir otra vez el melón nuclear porque cada semana tenemos nucelar ahí, Sí. pero las cosas como son. Yo, Sí, yo no, que yo sepa, no se invade nunca un país con armas nucleares. Por algo será. bueno, justamente por eso, si me desarmaste, ahora no me pongas restricciones. Es bueno, pero eso es, así es la política. Sí. Mientras tanto, Ucrania tiene que resistir con lo que puede y lo está haciendo. Chasiv no cayó. La invasión desde el norte por ahora está siendo contenida y Kiev no cayó en 3 días. En algo tendrá que ver Ucrania, más allá de la ayuda que recibe y deja de recibir. Por eso era de darle un poquito de mérito más allá de los sesgos. Pues Escuche. bueno, chicos, si queréis lo dejamos aquí y nos vemos otro día. Mm. ¿Vale? Sí, lo Perfecto, último, Alberto. como cierre, en serio, no se apuren a dar resultados. Acuérdense que tuvieron 3 días de oportunidad para darse cuenta que Kiev no iba a caer. Si la pifiaron y en 2 años y pico no aprendieron, entonces ya no sabría qué decirles. Tengan calma, tengan cautela, la guerra es un fenómeno dinámico y la deciden los que están en el frente de batalla, no ustedes. Pues sí, la verdad poco más que añadir lo que ha dicho Nacho. Si Kyiv no cayó en 3 días, Kharkiv lleva 3 años sin caer y yo creo que podemos esperar unos días más sin sacar conclusiones precipitadas. Pero bueno, lo que por lo menos estamos viendo, que a día de hoy, en este momento, Leipzig no han sido tomados por los rusos, que es una localidad importante. Vovchansk están luchando, así que bueno, yo estoy tranquilo porque no parece que están teniendo éxito, o más bien éxito sin éxito. Así que Eso es.
Pues muchas gracias, Sí. chicos, y un fuerte abrazo. A Abrazo uno a ti grande. también.